Bienvenidos, manitas, reciclaje navideño de esta lata. Acompañarme, que empezamos. Como estáis viendo, la lata ya la tengo pintada con una capita de imprimación. Es una lata de galletas, que seguramente os sonará porque ya la tenía decorada. Muchas veces me preguntáis qué es lo que hago con todos los trabajos. Pues una de las cosas es redecorar. Voy a empezar pintando el exterior de la lata en un tono marfil. Mientras se me seca la base, voy a decorar la tapa y voy a hacerle decoupage. Voy a utilizar esta servilleta que ya os enseñé en el último haul de novedades de Dipinto di Blu, que me gustó muchísimo y creo que le va ideal para la decoración que le quiero hacer a esta lata, que es darle el aspecto de un tambor. Y lo primero que voy a hacer, una vez recortado el trozo de servilleta que voy a necesitar, es marcar la tapa. Voy a hacerle decoupage por la parte interior. Marco estas zonas y recorto. Retiramos 2 de las 3 capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del dibujo. Medium para decoupage o cola blanca rebajada con agua. Extendemos una capita finita en la superficie y colocamos nuestra servilleta. Ayudándonos de un plástico iremos frotando del centro hacia afuera para eliminar arrugas. Y lo mismo haremos con el otro lado de la servilleta. Y terminamos de pegarla con una nueva capa del medium, esta vez más generosa, del centro hacia afuera, y dejamos secar. Paso a pintar el borde de la tapa en un color rojo. Pues pasamos ahora a decorar esta zona de aquí y yo quiero hacerle unos rombos. Podéis hacer unas líneas, hacer decoupage, una línea pintada, una con decoupage, como hicimos hace unas semanas con la lata XL. Podéis decorarlo como queráis. Yo quiero hacerle unos rombos, con lo que se me está complicando un poquito. ¿Por qué? Porque mi perímetro no es una cifra exacta, son 60 centímetros con 7 milímetros. Con lo que esos 7 milímetros me están complicando un poquito la existencia, pero creo que he encontrado la solución. Yo después voy a decorar aquí en la parte de abajo y en el borde de la tapa con porcelana fría. Entonces esa parte de ahí no entra dentro de la zona del rombo, que es 1 centímetro. Yo he marcado ese centímetro desde la parte de abajo y le voy a colocar cinta de carrocero. Con la cinta colocada, ahora ya tenemos la zona delimitada donde voy a pintar los rombos. Si fueseis a hacer franjas sería más fácil, porque lo que os dé el perímetro de vuestra lata lo dividís entre 10 o entre las franjas que queráis hacer y os saldrá la medida exacta de cada franja. Pero yo quiero hacer rombos. Entonces voy a hacer todos los rombos un ancho de 6 centímetros. Con lo que me sobrará al final es esos 0,7. El último rombo lo voy a ajustar al espacio que me quede para disimular que va a ser de otra medida al resto. Pero eso después no se va a notar. Lo primero, marcamos tanto en la parte de arriba como en el borde de la cinta de carrocero 6 centímetros. 6, 12, 18, igual que aquí, aquí. Siguientes marcas, con la tapa colocada vamos a medir desde el borde de la tapa hasta el borde de la cinta de carrocero. A mí me da 10,8. Pues voy a ir uniendo esas marcas que he hecho cada 6 centímetros y sacar el centro, 5,4. Y ahora ya vamos a la última marca. En los espacios de 6 centímetros que hemos marcado tanto arriba como abajo, vamos a sacar el centro, los 3 centímetros. Recordad que esto lo estoy haciendo en 9 espacios.
Este último, que irá al último rombo, lo marcaremos al final. Y ahora ya pasamos a formar nuestros rombos. Los puntitos que hicimos en el centro los vamos a unir con esos 3 centímetros, la marca que hicimos a la mitad de los 6, tanto arriba como abajo, y formaremos el primer rombo. Nos pasaremos al siguiente espacio de 6 centímetros y lo mismo, marcaremos los puntitos del centro con la mitad de la parte de arriba de los 6 centímetros y la mitad de la parte de abajo. Todos los rombos ya marcados, menos el último. Muy sencillo. Desde la última marca que hicimos, de los 6 centímetros, que fuimos dando toda la vuelta, el espacio que me queda aquí ahora es de 6,7. Pues voy a sacar el centro tanto aquí como aquí y marcaré el rombo igual que he hecho con los demás, pero que será un pelín más ancho. Ya os digo que no se va a notar. Y ya está listo para pintar. Seguramente si la medida lo hubiese hecho en pulgadas en vez de en centímetros hubiese podido ajustar mucho mejor. Pero bueno, ya veis que no se nota. Este es el rombo que va a ser un pelín más ancho. Y ahora me voy a entretener en colocarle cinta de carrocero en todas las marcas que hemos hecho. Y ahora ya paso a darle el color. Voy a utilizar el mismo rojo que utilicé para el borde de la tapa. Y lo voy a ir aplicando con una esponja. Podéis utilizar también pincel. Y antes de que se seque del todo, retiramos la cinta. Si en algún punto se os levanta la pintura o se os ha pasado por debajo de la cinta, ahora es el momento de retocar. Fijaros, aquí retirándola el rojo se me ha levantado un poco. Aquí ha invadido un poquito del color marfil. Pues ahora con un pincel finito iremos retocando todas esas imperfecciones. Mientras se me secan los rombos, voy a hacer las piezas con porcelana fría que después iré pegando alrededor de la lata, en la parte de abajo y en el borde de la tapa. Mientras se me seca la porcelana fría, voy a aplicarle un barniz en acabado mate al resto de la lata y dejamos secar.
La porcelana fría todavía no la tengo seca para poder darle color, así que voy a ir trabajando en la tapa. Con pintura en relieve voy a ir dándole algún detalle. El interior de la lata lo he pintado ya en un tono marrón, marrón clarito, y ahora vamos a darle color a toda la zona de la porcelana. Para ello voy a utilizar una pintura metálica en el tono bronce. Lo siguiente, voy a envejecer los bordes de los rombos y la tapa con un flotado en marrón chocolate. Pincel humedecido en agua, mojamos la puntita en pintura y extendemos. Y vamos aplicando en las zonas que queremos envejecer. Sigo decorando. En la tapa por el borde voy a pegarle una cadenita de bolitas. En la zona que he pintado con el color bronce voy a darle un toque de luz. Voy a utilizar una pátina en cera en el tono oro y lo voy a ir aplicando con la yema del dedo, algo muy suave y poquita cantidad. Para terminar la decoración he cortado unas cadenitas que voy a pegar con adhesivo instantáneo de la parte de arriba, cruzando toda la base hasta la parte de abajo. Para que estas cadenitas no se nos suelten cada vez que cojamos la lata, porque simplemente están sujetas por un puntito de adhesivo instantáneo. Con el uso se nos puede despegar. Unas bolitas en porcelana fría que voy a pegar con cola blanca encima, simulando unos remaches. Cuando se seque la pintaré del mismo color bronce que he estado utilizando hasta ahora. Pues ya está pintado y seco, y así es como ha quedado. Al interior simplemente le he dado una capita de pintura, la tapa unos toques de brillo y ya está listo. Ahora os lo muestro con más detalle. De una simple lata a un tambor navideño en el que podemos guardar un montón de cosas a la vez que decoramos cualquier rincón. Espero que os guste la idea de hoy. Darle like al vídeo y compartirlo, como siempre. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.